Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Guevara Salazar. Soy químico farmacobiólogo y bueno, actualmente tomé la decisión de empezar a estudiar la especialidad en laboratorio clínico en el Instituto de Ciencias de la Salud y Medicina Integral Samuel Hahnemann. Entonces, este podcast es para la materia de ética y como podrán ver en el transcurso de este podcast, pues es la primera vez que voy a hacer un podcast. Eh, Vamos a tratar de abarcar un poco del tema de las implicaciones éticas en la vida cotidiana de un profesional de la salud. En este caso, pues del químico farmacobiólogo. Yo trabajo lo que es el laboratorio en las tardes en un privado y soy responsable sanitario en este laboratorio en las tardes. Y en las noches también soy químico en el Hospital General de Tehuacán. Y bueno, por el tamaño de mis ojeras podrán notar que ya tengo rato en las noches. Llevo aproximadamente cerca de 10 años en el turno nocturno. Y pues me he desarrollado durante bueno, mi experiencia es durante las noches, sí puede llegar a cambiar un poco el rol del químico durante el día y durante la noche. Durante el día estamos más en contacto con nuestros pacientes y muy posiblemente tus pacientes sean pacientes que pueden llegar caminando, que puedes estar en contacto con estas personas y puedes hasta hacer un pequeño interrogatorio y tener más información del tema de tu paciente, de su diagnóstico, de cómo se ha sentido. En las noches se trabaja un poquito diferente. Si tienes la oportunidad de poder ver a tus pacientes, en mi caso en las noches, pues son pacientes que están en la cama de un hospital y ahí la situación cambia un poco. Son pacientes que están pasando por un momento muy difícil y bueno, tenemos la, pues tenemos la oportunidad de tener la confianza de estos pacientes para poder realizar sus estudios de laboratorio, pero la confianza también es una responsabilidad porque tenemos la responsabilidad de saber, de seguir aprendiendo, de tener que tomar decisiones que pueden llegar a afectar la salud de tu paciente. Obviamente, la ética busca que lleguemos a una solución que busque siempre el beneficio de nuestro paciente. Pero este podcast, aparte de hablar de lo que es la vida cotidiana de un prestador de servicios, en este caso en un laboratorio privado, en un hospital, hay compañeros que trabajan en el área de la investigación, en el área de la docencia. Tenemos esa responsabilidad y tenemos que manejarnos con ética. Y si en este momento nosotros tuviéramos que decir o definir qué es ética, para qué te sirve la ética, para qué quieres desarrollar un tema como la ética, pues es muy importante porque es la ética para un profesional de la salud es cómo debes de actuar, cómo quieres vivir. En este momento yo te podría cuestionar qué va a ser de tu vida, qué quieres hacer de tu vida, cómo vas a actuar. Por eso, este podcast, vamos a hablar un poco de lo que son definiciones, valores, de lo que son algunas virtudes de la ética eh, que necesitamos como profesionales de la salud para poder llevar un poco de confianza a nuestros pacientes, esa esas personas que depositan en nuestras manos eh, la salud de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Entonces, me parece en esta ocasión tener que desarrollar un podcast y hablar de un tema como la ética, me parece un tema, si lo puede ver, un poquito complicado. Y no porque no tenga ética, no porque no
no nos desarrollemos con ética en nuestro ejercicio diario. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan acostumbrados a ver temas un poquito diferentes en nuestro quehacer. Estamos acostumbrados a que nos vamos a un curso de hematología, estamos desarrollando un tema para banco de sangre y, y no nos hemos dado cuenta que muchas veces, ya sea investigación, ya sea desarrollar una técnica en el laboratorio, necesitamos también desarrollar la ética en nuestro quehacer diario para poder ejercer nuestra profesión de manera más fuerte, con más presencia, si lo quiere ver así. ¿Por qué lo digo con más presencia? Porque manejamos lo que son solicitudes de laboratorio y también le llaman a veces órdenes médicas. Yo no estoy de acuerdo con el término órdenes térmicas médicas. Yo soy más de la idea que somos eh, una parte muy importante en el diagnóstico y en el ejercicio de la medicina. Y entonces una solicitud de laboratorio es también una interconsulta para poder ayudar y apoyar a nuestros pacientes a recuperar su salud. Entonces, ¿qué tal si como introducción aquí lo dejamos y vamos a empezar el tema de las implicaciones éticas en la vida cotidiana? Esto no es el Wild Project, no estamos en el podcast de Diego Rosarín, no vamos a ver términos muy complicados, solamente es lo que regularmente vivimos todos los días, algunos términos, algunas definiciones, de dónde nace la ética y para dónde va. Vamos a ver, platicamos un rato más. Si me acompañas, si me escuchas, hablemos un poco de definiciones de ética y a lo mejor este podcast, que es un poquito limitado, te sirve a ti para desarrollar tu podcast más adelante. Tú que sigues estudiando también y que vas a hacer algún podcast para tu materia, para, tu, para seguirte preparándote, tómame a lo mejor algunas cosas que vas a ver en este podcast. A lo mejor vas a decir, mira, este químico se presentó de esta manera, me gustó cómo empezó a hablar de las implicaciones de la ética, o a lo mejor vas a decir, mira, así no se debe grabar un podcast, y estás en lo correcto, todo lo que tú pienses de este podcast está bien, mientras lo tomes para seguir creciendo tú. Entonces, comenzamos. Y entonces vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de la ética. La ética nace hace muchos siglos, podemos hablar ya de los griegos, y Sócrates hablaba de cómo vas a vivir tu vida. Él decía qué tipo de ética quieres para tu vida. Los griegos entonces desarrollan lo que es una teoría de la virtud, y uno debe desarrollar, en donde uno debe desarrollar virtudes, y si tú tienes esas virtudes, vas a poder tomar decisiones. Las virtudes son cualidades, por ejemplo, uno sería la justicia, y entonces ellos pensaban que si tú estudiabas la justicia, podías ser una persona justa. La bioética o la ética va a hablar de los valores básicos, y los valores básicos son los fines a los que queremos llegar. ¿Y cuáles son esos valores que maneja la bioética? Pues son el humanitarismo. El humanitarismo sería la preocupación por la dignidad y por el bienestar de las personas. Y, y aquí es donde, a manera de experiencia propia, podríamos decir cómo podrías desarrollar o cómo podría ser el humanitarismo en tu práctica diaria. Muchas veces llegan y nos dicen,
vengo por la unidad o por la sangre del paciente de la cama número 79 o del expediente número 520. Y pues nosotros como químicos, mm, como profesionales de la salud, pues nosotros no transfundimos camas, nosotros no transfundimos números de expedientes, nosotros transfundimos personas, nosotros transfundimos al papá de alguien, al hijo de alguien. Para nosotros no debemos caer en ese error eh, de pensar que nuestros pacientes es un número de cama. Aparte del error que sería pensar que yo voy a transfundir a una persona de acuerdo al número de cama, creo que en muchos sentidos se ha perdido la preocupación por la dignidad de las personas. No estoy hablando de todos los profesionales de la salud, pero sí pienso que debemos evitar ese trato hacia nuestros iguales, hacia las personas que depositan su confianza en nosotros para poder recuperar su salud. Otro de los valores que maneja la bioética sería la solidaridad. Y es que la solidaridad sería la asistencia al sufrimiento de las personas sin importarnos su raza, su sexo o su nacionalidad. Eh, yo soy, como lo había comentado antes, ¿no? Yo no soy de aquí de la ciudad de Tehuacán. Yo nací y crecí durante mi infancia en Caborca, Sonora, y por cuestiones personales, familiares, nos trasladamos a vivir aquí a Tehuacán, Puebla, eh, y fue una decisión familiar, pero hay decisiones, bueno, hay personas que se trasladan de lugares más lejanos, eh, gente migrante que pasa por estas zonas y que durante el transcurso de su viaje han perdido la salud, y entonces nuevamente depositan su confianza en nosotros para poder recuperar esa salud y continuar su camino. Y hemos visto situaciones muy difíciles, donde, por ejemplo, niños que enferman durante el camino y que los padres no pueden continuar el camino, y muchas veces esos niños quedan aquí abandonados, eh, personas que han perdido la vida durante el viaje, muchos accidentes, y, y a pesar del sufrimiento que tienen todos los días, sigue siendo este camino mucho menos difícil que el que vivían en su país de origen. Entonces, bueno, es un tema muy difícil el, el, la asistencia al sufrimiento de estas personas. Yo creo que como profesional de la salud, nunca va a dejar de ser difícil ver estas situaciones. Eh, uno, uno a lo mejor ha desarrollado esa virtud de pensar en los demás como si fuéramos iguales, y lo somos, ¿no? Es buscar siempre la equidad, buscar ese respeto a las personas, a nuestros pacientes. De nuevamente, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que estudiamos o estudiaron un tema del área de la salud fue porque su idea
o cómo van a querer vivir su vida fue pensando en, en proteger a un ser querido, a un ser amado, o cuidar a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los valores básicos, la solidaridad, es muy importante. Es algo que pareciera que se ha perdido esa sensibilidad al sufrimiento. Eh, esperemos que nunca se pierda por completo, ¿verdad? Y bueno, otro de los valores básicos sería la autodeterminación. Y esa autodeterminación nos habla de respetar cualquier decisión que tome nuestro paciente sobre su estado de salud. Y es que nosotros como químicos o el médico, al final solamente somos un orientador del estado de salud del paciente. Es decir, nosotros podríamos decirle al paciente, sabes que yo con los resultados que veo, acércate con tu médico, muy probablemente se trate de una enfermedad, no lo sé, crónica, podríamos estar hablando de un tema más complicado como a lo mejor una leucemia, y si esta persona en algún momento decide tomar una segunda opinión en otro laboratorio, o cambiar de médico, o seguir o no seguir el tratamiento, se debe de respetar. Muchas veces, a lo mejor, sí no nos gustaría pensar que, o no nos gusta pensar que un paciente a lo mejor dirá que una segunda opinión, porque a lo mejor ni siquiera lo tomamos por el lado de que esta persona lo único que está buscando es la elección del tratamiento, la elección de lo que va a hacer de su cuerpo, de su vida. Entonces, respetarlo, a lo mejor habrá personas, habrá profesionales de la salud que lo vean como, lo vean de mala manera porque a lo mejor nos pega nuestro ego, pero bueno, pues lo ideal sería solamente recomendar que no se deje nunca el tratamiento o que vaya a ver a otra persona, pero nunca dejar de darle seguimiento a la enfermedad de una persona, ¿verdad? Y bueno, y hablo mucho de lo que es la ética y la bioética, y entonces quería cuestionar en este momento, ¿será lo mismo la ética médica y la bioética? Pues para empezar, y no lo habíamos desarrollado desde el inicio, pero la bioética y la ética médica no es lo mismo, porque la bioética tiene un campo de acción mucho más amplio. La bioética tiene como sujetos de acción, pues, o de interés, pues todos los seres vivos. En cambio, la ética médica, pues, involucra principalmente a los médicos y a los filósofos, o son del interés de los médicos, de los filósofos, y en cambio la bioética, en cambio, incluye a otros profesionales. La bioética implica también a los biólogos, a los químicos, farmacobiólogos, a todo el personal de salud, ¿no? A los enfermeros, no sé, a los técnicos radiólogos, a los especialistas, en otras profesiones incluye a los veterinarios, a los abogados. Y bueno, esta idea o este concepto de la bioética y de la ética médica, pues está tomado de un concepto, de una idea que toma, bueno, esta que acabo de hablar, la estoy tomando de una definición que hablaba José Arturo Narro Robles, que fue médico y director de la UNAM. La palabra ética, bioética, sería un neologismo, es decir, sería una palabra nueva o sería una expresión nueva o una nueva acepción a una palabra y bueno, fue introducida
por un profesor de oncología en los Estados Unidos. Y bueno, esta sería la primera parte del podcast. Continuamos. Y entonces, esta continuación, para terminar también, es decir que la bioética, el ejercicio de la ética, debe ser un faro de luz durante el vivir o el desarrollo del personal médico, ya sea de laboratorio, de enfermería, del ejercicio como médico. Y bueno, es una herramienta filosófica traída a la práctica para determinar pues, pues la mejor forma de actuar en nuestra profesión, en nuestra forma de actuar y de pensar en nuestra profesión. Y debe de trabajarse como una guía para todo, ¿no? Pero para nosotros que somos profesionales en el área de la salud, pues debe ser una guía para los análisis clínicos, es decir, en el ejercicio diario de nuestra profesión, eh, también para los que hacemos investigación o los que hacen investigación, para los que se dedican a la docencia, para los que se desarrollan en el ámbito de la farmacia, en el desarrollo de fármacos. Eh, nuestra área de acción es, es bastante y la responsabilidad es mayor, ¿verdad? De repente sé que mi podcast de repente lo vuelvo muy serio con temas que deberían a lo mejor ser, no serlos, pero yo quiero pensar que, que hay mucho que reflexionar sobre la ética como, como una necesidad social, como una necesidad moral, eh, a lo que es referente a lo que es la concepción de la vida, a referente a la vida humana, a lo que define a la vida dentro o lo que o la interioridad de la vida y cómo afectan nuestras decisiones o cómo afecta la acción médica eh, la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría definir, a mí me gustaría o me gusta pensar que la ética es ese puente entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales que analizan los valores, que analizan nuestros valores y que permiten al ser mejor, bueno, y que permiten al ser humano mejores condiciones para vivir en sociedad. Entonces, estas guías no solamente deben de trabajarse bueno, al menos en el área de la salud, no deben de trabajarse solamente en los hospitales, o sea, no solamente en el laboratorio, no solamente el químico Alejandro, el químico fulanito, en su quehacer diario, en su práctica diaria, debe de actuar con ética, no solamente yo, o sea, eh, para que, para que la bioética funcione como ese puente entre la sociedad y las ciencias de la salud, también deben de implementarse o debe de servir como una guía para determinar políticas públicas, medidas de gobierno, para determinar medidas de gobierno, para crear mejores condiciones, tanto en hospitales como en clínicas, como en zonas alejadas, para mejorar las condiciones de salud de la población y no centralizar todo el servicio de la salud en un solo punto, porque es difícil el acceso a la salud para muchísimas personas. Y entonces la ética, la bioética debe de servirnos también a esas personas que están en gobierno para pensar en nuestra población, en nuestra gente, en pensar en medidas de salud pública para,
que mejoren las condiciones de salud de muchas personas en nuestra sociedad. Y bueno, yo sé que eh, este podcast es muy limitado, pero me gusta pensar que el tiempo que estuvimos hablando sobre el tema eh, refleja un poco de lo que yo, de lo que yo, de lo que yo pienso acerca de la vida, del respeto, de la justicia. Yo realmente quiero pensar y quiero creer en un mundo justo, aunque haya gente que crea que no existe la justicia, sí existe, y, y existe por gente como la gente del área de la salud, que todos los días sacrifica su tiempo, a veces sacrifica tiempo con su familia para poder estar para la gente que la necesita, para la gente que necesita recuperar su salud. Entonces, ojalá podamos seguir construyendo ese puente entre las ciencias sociales, entre la filosofía, la ética y las ciencias sociales y las ciencias de la salud, porque va a ser muy importante y nos va a permitir crecer como profesionales y nos va a permitir poder ganarnos esa confianza que necesitan nuestros pacientes. Como les dije al inicio del podcast, eh, la ética también es confianza y esa confianza se gana a través del conocimiento. Entonces, yo debo de seguir preparándome para que cuando una persona deposite la salud de su hijo en un laboratorio, tenga la certeza de que se va a hacer todo lo posible y que esa persona se ha dedicado al estudio para que poder brindarle a cualquier persona, en este caso un niño, puede ser cualquier edad, ¿no? Pero me gusta pensar que nosotros en el área de la salud somos ese puente también que necesita la gente para recuperar su salud y su confianza. Entonces, pues les agradezco por haber visto este podcast, por, por, este, por estar atentos a mi idea. La verdad, el ejercicio de desarrollar un podcast para alguien que nunca lo ha hecho, pues se tendrá que seguir puliendo. Hay que seguir trabajando en ese tema. Pero creo que aquí lo importante, a pesar de las deficiencias que puede tener mi podcast, es la idea que queremos plasmar. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco a, a, a todos por su atención y espero que de alguna manera esto les pueda servir para algo, para lo que sea. Si es para pasar un buen rato, para decir, así nos hace un podcast, está perfecto. Si es para tomar algún concepto para bioética, también me gustaría más, pero vamos a seguir trabajando y quién sabe, a lo mejor en una de esas el siguiente podcast ya tiene más caché. Bueno, pues muchísimas gracias y agradezco a la misma Cruz por su tiempo. Este, y pues gracias a todos por su atención y nos estamos viendo en la especialidad, a seguir preparándose. Compañeros, síganle echando muchas ganas. Apenas estamos empezando, pero hay que empezar fuerte porque eh, hay que empezar con pegada porque es importante superarse todos los días.
Cuídense mucho y muchas gracias.